Muchas gracias por todos los mensajes que nos están llegando. Por supuesto que supone una logística especial y por ahí no siempre estamos preparados, si bien la cátedra cuenta con una unidad de telemedicina desde hace mucho tiempo, porque en esto hay que ser previsores. Estarán viendo allí la primera diapositiva. Problemas y desafíos para una formación médica integral humana. Como vamos a conversar en unos minutos, lo que buscamos es que ustedes se formen con un enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual y no simplemente biomédico. Que el trato sea humanitario y es por ello que tenemos que tener una formación humanista. Como están viendo allí, en la primera diapositiva, la cuarta cátedra de medicina que tengo el honor de dirigir en los últimos 15 años, tiene una existencia de 122 años. Ya vamos a hablar de algunos hechos que marcaron a la humanidad y que salieron de esta cuarta cátedra de medicina. Nos quedan 10 minutos para comenzar. Para aquellos que ya llegaron antes, este señor que estoy marcando allí, alumna, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Es el profesor Luis Agote, segundo profesor titular de nuestra cátedra, y fue quien el 9 de noviembre de 1914 desarrolló para la humanidad la primera y realizó la primera transfusión de sangre citratada que tantas vidas ha salvado. Por eso decimos, el profesor Luis Agote fue un verdadero héroe. Y no solamente para las fronteras de nuestro país. Un gran benefactor. Y este es nuestro primer profesor titular en el año 1898, el profesor Francisco Sicardi, que fue un humanista y un gran escritor. Nuestra cátedra comenzó en el Hospital San Roque, que fuera después el Ramos Mejía, el actual Ramos Mejía. Bienvenida María Victoria Kerlakian. Buen día. Muchas gracias por habernos elegido. Estoy muy contento. Les reitero que podemos tener fallas por la conectividad, pero bueno, si es algo que sobra en el plantel de la cuarta cátedra, no por mí, sino por aquellos que me siguen, es la predisposición a la docencia, la inteligencia, la creatividad y predisposición y pasión. Por lo cual, no es difícil dirigir esta cátedra. Tenemos que utilizar otras herramientas por toda la problemática de público conocimiento. ¿Cuánto falta, alumna Mavi? 6 minutos. Bien. Voy a buscar un poco de agua.
Empiezo. Dado que todo el material después lo van a disponer, voy a dar comienzo porque tenemos un tiempo limitado de conectividad. Les quiero dar la bienvenida, agradecerles por habernos elegido. Soy Roberto Iarmoli, profesor titular de la cuarta cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Pero antes de seguir adelante con lo que hoy teníamos planificado, creo que no podemos dejar de mencionar la problemática que está viviendo nuestro país, que está viviendo el mundo, la epidemia y pandemia. Por favor, los llamo a todos ustedes a la reflexión y a una conducta social responsable. Cuídense, cuidan a los que los rodean, cuidémonos. Esto es cómo se ha expandido hasta esta madrugada. Utilicemos todas las normativas emanadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes van a tener esta semana 2 charlas, 2 clases, una cómo higienizarnos y la otra exclusivamente de coronavirus. Aquí están más o menos los 11 pasos graficados de cómo lavarse. Han entrado al Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, la institución más antigua en nuestro territorio de la actual Argentina, porque comienza en el año 1580 en otras localizaciones, como fue el barrio de San Telmo, la Plaza Jusay, y a partir de 1972 en el edificio que ustedes en algún momento van a empezar a venir. Quiero decirles que es la escuela médica más prestigiosa de la Argentina. En su seno, grandes, por ejemplo, Juan Bautista Justo. Juan B. Justo no es solamente una avenida. Fue el pionero de la asepsia argentina. Aquí lo tienen. No solamente fue un político, egresó con medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, y fue el primer cirujano en el mundo en realizar una resección osteoplástica de la bóveda craneana. Para su conocimiento y orgullo de pertenencia, las primeras películas científicas en el mundo fueron realizadas por el profesor Alejandro Posadas entre los años 1898 y 1899, y de allí en adelante. Este hombre que murió muy joven, a los 31 años, y quiero compartirles a ustedes la primera intervención, que es una intervención de quiste quirúrgico. Ahí está operando el maestro Posadas. Esta es la primera en el mundo. La primera aplicación de insulina en la Argentina se realizó también en el Hospital de Clínicas, y aquí tenemos al profesor Pedro Escudero, quien era el titular de cátedra en ese momento. Y allí vemos 2 grandes que eran practicantes en el Hospital de Clínicas, que cuidaron al paciente. Uno, el doctor Puchulu, y el otro, el doctor Landabur, que en ese momento tenían 21, 22 años. Para que sepan, el primer cateterismo cardíaco en América no se realizó en los Estados Unidos de América, se realizó en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires en el año 1932, y tuvo como artífices, entre otros, al profesor Pedro Cosio, que allí lo vemos en la cátedra de semiología.
y allí tienen la primera descripción, año 1932. Ahí tienen todo el desarrollo. La primera mujer de la política argentina y luchadora de los derechos femeninos, Alicia Moró de Justo, médica del Hospital de Clínicas, egresada en el año 1913. Ahí la estamos viendo. Luchadora, vivió 101 años, incansable por los derechos de las mujeres. La primer residencia médica en el país, también en el Hospital de Clínicas, en la cátedra justamente de semiología y propedéutica del profesor Padilla, y ahí tenemos al profesor, quien fuera después profesor Berreta, Julio Berreta, el primer residente. Y llegamos así a la cuarta cátedra de medicina interna, con sede actual en el Hospital de Clínicas. Y si hacemos un poquito de historia, como decía Confucio, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Nuestra cátedra fue creada en el año 1898 y aquí tenemos el primer profesor titular, el doctor Francisco Sicardi, que además fue, como les decía a algunos de ustedes, un gran escritor. Pero la gloria en la cuarta cátedra llega hacia el año 1914, más precisamente el 9 de noviembre, teniendo como líder al doctor Luis Agote. El profesor Agote, acá lo estamos viendo, realizó para el mundo, esta es la foto que registra la primera transfusión de sangre citratada con éxito en el mundo, reitero, 9 de noviembre de 1914, ya hace 106 años. Piensen la cantidad de vidas que salvó. Ahora, ustedes entran a una cátedra de medicina interna. ¿Qué es la medicina interna? Y la medicina interna nace en la Alemania de fines del siglo XIX, cuando los médicos empezaron a utilizar los datos de la bacteriología, de la fisiología, la biología en general, y la fisiopatología para el diagnóstico y el comienzo de la terapéutica. Entonces, ¿cómo podríamos definir al internista? El internista es el especialista en la atención médica del adulto, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y está en área ambulatorios y los consultorios externos, las salas de internación, y comparte responsabilidades con otros profesionales en las unidades de medicina crítica. Esto es muy importante, y más con la temática que nos envuelve hoy día a 139 países. Realiza actividades de educación, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Es un humanista, y esto es lo que quiero acentuar en la ponencia de hoy, con un enfoque biopsicosocial y preocupado por la calidad de vida de sus pacientes. Integra la ciencia con el arte, reconoce y conoce la realidad sanitaria y tiene una enorme responsabilidad social. Si yo quisiera graficarles con esta diapositiva, diríamos que en la medicina interna, desde nuestro padre de la medicina, Hipócrates, a el gran médico del siglo pasado, William Osler, siempre ha estado presente el vínculo médico, paciente, familia. Y por más que tengamos la última herramienta de la biología molecular, las principales publicaciones y el manejo de nuestro instrumental, si no existe esto, que es el amor al prójimo, el amor a nuestros pacientes, y ello, que es Igea, la diosa de la higiene, la prevención, poco podremos hablar de que somos buenos
médicos, buenos internistas. Si hacemos un breve resumen, diríamos que los pilares de la medicina son la ciencia, el arte, el humanismo, pero además es una verdadera artesanía. Cuando uno visita la Costiera Amalfitana y va a una de las ciudades que a mí más me gusta, Ravelo, entrando a un palacio, que es el Palacio Cimbrone, ve escrito esta máxima de Publio Terencio que dice: hombre soy y nada de lo humano me es indiferente. Es por eso que si nos dicen qué significa médico, deriva del latín medicus, que es aquel que cuida, que cura, que medica, y nos dicen doctor, que viene del latín docere y significa maestro. Es decir, el médico es aquel que cuida y enseña. Algunos brevísimos antecedentes históricos filosóficos. Decía Aristóteles, tenemos que conocer los orígenes si queremos decir que entendemos algo. Y uno de los preceptos que él enseñaba era el que el filósofo debía comenzar estudiando medicina y el médico debía terminar estudiando filosofía. Entre otras máximas de Hipócrates. A mí me gusta una: donde hay amor por el hombre, también hay amor por el arte. Y esto sería lo que está reflejado en el juramento hipocrático, ese que ustedes jurarán en 2, 3, 4 años como máximo. Y un gran resumen sería que la gran enseñanza del juramento es que la medicina es un arte inseparable de las más altas exigencias éticas y del amor al hombre. Si salimos ya de este plano tradicional y nos vamos a la medicina musulmana, tenemos al gran Avicena. La ciencia musulmana por excelencia fue la medicina. Fíjense lo que decía Avicena: ciertas cualidades morales eran obligatorias. Un doctor debería ser comprensivo, amistoso, bueno, pulcro, limpio y además con una bata blanca. De ahí surge el guardapolvo blanco que empleamos hoy. Pero Avicena sus trabajos abarcaron todos los campos del saber científico. Por lo tanto, era un gran humanista. De tal manera que podríamos decir que fue uno de los más grandes cultores de lo que hoy conocemos como el enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual. Entre otras cosas, empleaba la música porque sabía que eso traía beneficios tanto en lo psicológico como en lo físico. Maimónides, por el lado judío, decía que la enfermedad o la salud afecta al hombre en su integridad, es decir, en el cuerpo y el alma. Y así vamos entrando en dos definiciones que me gustaría dejar claras con ustedes. Una es humanismo y otra humanitario. Humanismo es el cultivo, conocimientos de las letras, no solamente de las letras, de las artes, es nuestra formación cultural, típico del renacentismo. Y humanitario es el benigno, caritativo, benéfico, que en definitiva es el que entrega este trato. Nosotros pensamos que para entregar un trato humanitario es muy importante tener una formación humanista. Y este es el isólogo de nuestra cuarta cátedra de medicina. Como ustedes leen allí abajo, dice: medicina del humanismo a la ciencia y el arte. Medicina del humanismo a la ciencia y el arte. Yo soy mendocino, estudié en la Universidad Nacional de Cuyo y allí en el logo e isólogo del escudo de la universidad dice esto en latín:
pero traducido es que la vida está en el aleteo del espíritu. En el año 2014 le solicité como presidente del Congreso Internacional de Medicina del Hospital de Clínicas al Papa Francisco que nos enviara una carta. Él lo delegó en Monseñor Poli y fíjense lo que nos envió en brevísimo resumen. Dice, en el concierto de las ciencias al servicio de la humanidad, la de la salud posee un particular objetivo, y es el de devolver al hombre su dignidad e integridad física, anímica y psicológica. Tan noble propósito de la medicina no puede estar menos que guiada por un profundo humanismo. Y es así lo que yo les hablaba al comienzo. Surgen dos grandes concepciones en el desarrollo, la enseñanza y el ejercicio de la medicina. Uno es un modelo biomédico que es reduccionista, dicotomista, las enfermedades son psicológicas u orgánicas, y cuando llega un paciente, por ejemplo, con una patología que puede ser una angina, con placas, lo miramos, se le da el antibiótico, pero no le preguntamos dónde, con quién convive, si tiene trabajo, si tiene estrés laboral, etc. En tanto que el abordaje biopsicosocial, cultural y espiritual, que es el que desarrollaron nuestros maestros de la medicina griega, por ejemplo, la enfermedad es el resultado de múltiples sistemas que actúan en forma simultánea y que van desde lo celular, orgánico, interpersonal, familiar, social, cultural. Ahora, ¿dónde se rompe todo esto? Y esto se rompe prácticamente en el año 1637 con la aparición de un libro que fue el discurso del método, que es realmente, desde el punto de vista científico, impecable, pero Descartes no concebía que la mente y el cuerpo fueran juntos. Para él, estaban totalmente separados. Y esto es lo que hizo que durante 300 años prácticamente se siguiera ese modelo biomédico. Fíjense lo que decía Descartes. Considero el cuerpo como una máquina. Mi modelo de pensar compara a un hombre enfermo y a un reloj defectuoso con la idea de un hombre saludable y un reloj bien hecho. Ahora, podemos copiar lo que se hace en otras urbes, en otros países, por más desarrollado, para hacer un currículum. Miren lo que nos puede pasar. Por eso me gustaría referirme a algunas tendencias pedagógicas en la enseñanza de la medicina. Cuando nosotros hablamos de un currículum, un programa, sería lo que ven al final, un instrumento para el cambio de conducta. De tal manera que todo programa debe constar conocimientos que tienen que adquirir, las destrezas en la práctica, las actitudes ante el paciente, la familia, para lograr las competencias profesionales. Ha habido muchos sistemas de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, donde prácticamente los estudiantes no veían pacientes, se reunían con un tutor durante una semana, nada más que con problemas clínicos para desarrollarlos. ¿Y qué pasó? Grandes universidades, el doctor Donald Tosteson fue el decano, de la Escuela de Medicina de Harvard. Entre otras cosas, admitió en algún momento su desazón y dijo, miren, cambiar un currículum es más difícil que mover un cementerio. La experiencia europea fue Maastricht, pero algunos resultados que me parece que tenemos que reflexionar. Con esto quiero decir que no podemos copiar programas.
Fíjense ustedes, residentes de primer año de medicina interna, se les tomó un examen, un desempeño en el examen físico del abdomen, por ejemplo. Los egresados americanos, solo 8% podían palpar el hígado, versus extranjeros, entre los cuales había argentinos, que prácticamente el 90%. Pero miren lo realmente peligroso, solamente 8% podían diagnosticar una apendicitis aguda versus 94%. Cuidado entonces con importar programas. El examen físico, ustedes van a tener no solamente muchas clases, sino mucha práctica, incluso, como vamos a ver, con simuladores. Van a aprender lesiones de piel, de faneras, las fascias, examen del fondo del ojo. Van a aprender a cómo interpretar una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Ahora, ¿qué pasó en la esfera psicológica y en la esfera de las emociones? Cuando los directores de los programas de residencia de medicina interna les preguntaron cuáles son las dificultades más notorias que presentan, miren ustedes lo que está en rojo: comportamiento humano no satisfactorio con pacientes, conducta ético-moral inaceptable. Prácticamente el 40% tenían estos datos negativos. Era esto en lugar de esto: la relación, el paciente, la familia. Este cuadro, Ciencia y Caridad, lo pintó un muchacho de 15 para 16 años, quizás no están al tanto, pero fue el gran Pablo Picasso. Es por eso que para nosotros es fundamental que ustedes desarrollen una relación empática con el paciente, que es en definitiva la capacidad o habilidad para conocer la situación, perspectiva, situaciones de nuestro paciente y la comunicación efectiva con él, y conduce a un diagnóstico, por supuesto, más preciso, al cumplimiento de la terapéutica y a la satisfacción del enfermo. A través de la empatía, el lenguaje y la expresión no verbal son las herramientas diagnósticas y terapéuticas más importantes en medicina. Un ejemplo: fui al médico, me preguntó, me hizo la anamnesis, para no hablar como tal del interrogatorio, me revisó y no me dio todavía nada, pero ya me siento mejor. Eso es lo que tiene una relación empática. El primer tomo del libro, uno de los libros que ustedes seguramente utilizarán o consultarán en medicina interna, desde ya los esperamos a todos ustedes, es el libro de Harrison, y miren lo que dice del médico: se da por sentado que posee tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos y trastornos funcionales. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta educacional? En los últimos, diríamos, 14 años, hemos recibido casi 2.000 alumnos, sin contar a ustedes, y cómo fuimos pensando el programa, cómo fuimos armando el rompecabezas, con cerebro y con corazón, cerebro y corazón. ¿Y en qué nos basamos? Miren, y esto es para su vida también. El método socrático. El método socrático dice: a una pregunta, tratar de encontrar la mejor respuesta. Lo otro de este franciscano, William de Ockham, de la Edad Media, que habló de la ley de la parsimonia. Ante un problema, la mejor explicación es la más simple. Y por último, lo que decía Confucio: me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Nosotros pretendemos que ustedes lo hagan
y lo aprenden. Y nos hemos basado en las capacidades fundamentales que un médico debe poseer en el desarrollo y en el escrito y los contenidos del programa. Esto lo van a tener todos ustedes, pero fíjense en el punto 3, lo que dice, el punto 3 habla de los valores humanos y actitudes, es decir, el enfoque biopsicosocial y cultural. ¿Por qué? Porque el proceso de salud y enfermedad tiene concepciones biológicas, antropológicas, psicológicas, sociológicas, de tal manera que cuando ustedes están con un paciente, sepan que hay determinantes sanitarios, vivienda, agua potable, medio ambiente, culturales, cuál es el estilo de vida, religión, conductuales, hábitos, sociales, trabajo formal, informal, etc. Y eso es lo que contempla la visión o el enfoque biopsicosocial y cultural. De allí que, como yo les hablaba de competencias, lo que hemos establecido son 8 núcleos de competencia, que van desde el pensamiento crítico, juicio clínico. Obviamente esto no solamente en el primer cuatrimestre, sino también durante la cursada de medicina interna. Un aprendizaje autorregulado, permanente, hoy más que nunca, que aprendan la comunicación efectiva con el paciente y la familia, el desarrollo y crecimiento personal de ustedes. Nosotros queremos que sean, por supuesto, humanitarios, pero que tengan una formación humanista, una formación cultural. El conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociales y clínicas en el ejercicio de la medicina, que aprendan las habilidades clínicas en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación, todo lo que son los aspectos éticos y responsabilidades legales y, por supuesto, las nociones fundamentales de salud pública. No tiene la misma prevalencia en una sociedad la hipertensión arterial, las dislipidemias, que otras patologías que son, digo, más raras. Y aquí ya tienen este organigrama de la cuarta cátedra de medicina, que tiene, por supuesto, las áreas docente, áreas de investigación, áreas asistenciales, un área de extensión a la comunidad, que en este momento no vamos a poder desarrollarla, y después unidades especiales donde partimos del arte, cultura y salud. De allí una formación cultural todas las semanas, la importancia que tiene el deporte en la salud, polifenoles, estrés oxidativo y, ¿por qué no?, vino en la salud. Recuerden ustedes que el profesor es mendocino. Luego tenemos la parte de contención emocional, donde van a aprender cómo se insertan terapias complementarias, cuidado, no digo alternativas, pero con normas de bioseguridad. Nos interesa el estudio del ambiente, la contaminación ambiental. En terapéutica clínica estamos enfocados a la psiconeurofarmacología, que tiene un líder, el profesor Appiani. Tenemos metodología de la investigación y, como yo les decía, y esto no ha sido hecho en estos días, un equipo de telemedicina. ¿Qué pretendemos para ustedes en Medicina A? Medicina A va a ser fisiopatología y semiología. En definitiva, todo lo que ustedes van a recibir van a ser en cada módulo qué conocimientos tienen que incorporar, cuáles son las actitudes y cuáles son las destrezas que van a aprender en cada módulo. Hemos desarrollado 18 semanas, por ende son 18 módulos, de allí que la metodología dice modular semanal.
La evaluación va a ser teórico-práctica, con 3 exámenes parciales. Desde ya, el primer examen parcial va a ser el día 27 de abril. Ahora, si toman nota de cada uno de los módulos, siempre va a estar la palabra el paciente, la persona, y no las patologías. Nuestra visión es biopsicosocial cultural. La primera, este módulo, el que empezamos a desarrollar hoy, es el módulo de paciente en la entrevista. Y lo que estamos conversando con ustedes en estas horas de la mañana es el enfoque biopsicosocial de la medicina a cargo de quien les habla. Después tendremos estrategia de la enseñanza, aspectos psicosemiológicos de la enseñanza, la historia clínica, etcétera. Lo tienen todo esto y van a tener una charla de coronavirus, pero una charla exhaustiva, como así también cuidados del paciente y de ustedes mismos. Se les van a presentar todos los objetivos de los módulos. Todo va a ser de esta manera, por más que tengamos feriados, objetivos. Todas las semanas se les va a dar además un problema clínico que van a ir desarrollando con sus jefes de trabajos prácticos y sus ayudantes. Los trabajos prácticos son tanto en salas como en el laboratorio de simulación. La cátedra cuenta con laboratorios de simulación. Psicosemiología, ya hoy van a tener una clase, y el trabajo en las distintas unidades, como yo les decía, arte, cultura y salud. Tienen programados ciclos culturales, les enviaremos la información. Voy a ir pasando más rápido porque todo ello lo van a tener ustedes. Ciclos culturales, para nosotros participan artistas plásticos, participan, fíjense, vienen y pintan, escritores, filósofos, cine debate, cantantes, grandes cocineros, actrices, como están viendo ustedes. Les damos literatura y medicina, les hablamos de historia universal y, por ejemplo, acá el juramento hipocrático, antropología, para nosotros nos parece fundamental, y la próxima reunión del ciclo es el Gran Avicena y el enfoque biopsicosocial de la medicina, 26 de marzo, a cargo del profesor Appiani. Lo otro de polifenoles, vino y salud, trabajamos con 21 centros europeos y para nosotros lo más importante es cómo enfrentar el estrés oxidativo, los radicales libres. En cuanto a salud poblacional, tenemos el grupo de ambiente y salud y a partir de ello estamos en una línea de investigación sobre autismo. Este es uno de los últimos trabajos que hemos publicado y estamos llevando a cabo también en Facultad de Medicina el curso superior de neurodesarrollo. Nos hemos ocupado también de cuál es la cocina más saludable, allí que hemos lanzado un libro de una editorial muy conocida, Cocina Biomédica, a cargo de una chef. En terapéutica clínica, como ya les había dicho, los doctores Appiani y Goldenberg, enfocado en psiconeurofarmacología. La parte de contención emocional, esto van a tener una charla el día jueves que viene, a cargo de Mabel Dávila, y lo que es la introducción en áreas de salud de las terapias complementarias, pero respetando todas las normas de bioseguridad. En nuestras salas de internación vienen orquestas, como ustedes ven, vienen algunos alumnos de los conservatorios a tocarles a nuestros pacientes, porque esto hace a todo lo que hace, digo, a la concepción biopsicosocial. Nuestra cátedra publica, estos son uno de los últimos libros en los últimos 5 años.
hemos hecho extensión a la comunidad. Si ustedes saben que tenemos una población, la Argentina, de 44 millones y un exceso de peso, prácticamente el 62% tiene sobrepeso u obesidad, no se salva la ciudad de Buenos Aires, por lo cual allá en el año 2006 presentamos un proyecto de una ley que se transformó, para nosotros nos llenó de orgullo, en la ley 1906 de prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Cuando la vean, es producto de la cátedra. Como reflexiones finales, y no los quiero aburrir, decía Confucio que aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Es por eso que nosotros lo que hemos tratado es desarrollar estos 8 núcleos de competencia. Ustedes lo van a tener y lo van a discutir con cada uno de sus ayudantes. Recuerden además que no es lo mismo profesión que vocación. La profesión me la pueden elegir. Mi padre puede tener un bufete de abogado, tenés que ser abogado, o puede tener un sanatorio, tenés que ser médico. La vocación nos llama. Ahora, fíjense qué importante si logramos en nuestros profesionales que con profesión, pero con vocación y además con pasión, eso de la llama encendida, y además, ¿por qué no una sana utopía? Es decir, si esto se venía haciendo, ¿será bueno? ¿Y si lo cambiamos? Les puedo asegurar que estamos muy contentos porque un grupo de alumnos americanos de la Northwestern Kellogg University nos han tomado como forma de estímulo para sus tesis doctorales basándose en la enseñanza que llevamos adelante en la cuarta cátedra. Nuestra familia, nuestros residentes, allí vimos a la profesora Sofía Fernández con todo el grupo residente, nuestros enfermeros, nuestros administrativos y ustedes que pensamos y seguimos la máxima de Plutarco, la mente no debe ser considerada como una vasija para ser llenada, sino como una fogata para ser encendida. Esperemos que muy pronto, estos son alumnos del año pasado, ese aula sea ocupada por todos ustedes. Y creo que con esto terminamos. La familia de la cuarta cátedra les da la bienvenida a la cátedra. Muchas gracias por habernos elegido. Hasta la próxima.